Estimados, en la sesión 6 vamos a tratar las propiedades textuales de un texto. Para constituir un texto tenemos que tener en cuenta primero la adecuación o estructura pragmática, en donde es perceptible la presencia implícita de las relaciones entre el emisor, el receptor y la situación comunicativa o contexto. Segundo, tenemos la coherencia o estructura semántica, perceptible en la presencia de una unidad temática. Y tercero, la cohesión o estructura sintáctica, perceptible en los diferentes mecanismos que son usados para unir las diferentes partes que lo componen. Veamos el siguiente ejemplo. El virus del SIDA ingresa en el organismo y luego copa los linfocitos B. Como consecuencia, el sistema defensivo se va desarticulando, puesto que los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible debido a que el organismo no puede orquestar una táctica efectiva, porque ha perdido a algunos de sus más brillantes estrategas. Como observarán, el texto posee conectores textuales o llamados conectores lógicos, los cuales le dan un sentido, un significado completo y en sí cumple las tres propiedades de un texto: adecuación, cohesión y coherencia. Veamos el siguiente ejemplo. Durante una cena familiar, el texto adecuado puede ser: ¿me pasas la sal, por favor? Sin embargo, el texto desearía que usted trasladara el recipiente de cloruro sódico hacia este lugar. Claramente se observa que el segundo ejemplo es excesivamente formal y utiliza un vocabulario científico con términos técnicos. Entonces, la adecuación en un texto debe estar bien construido desde el punto de vista comunicativo. En ese sentido, debe considerar los siguientes factores: funciones del lenguaje, que puede ser metalingüístico, poético, fática, referencial, conativa o expresiva. También la elección del canal comunicativo adecuado, es decir, el medio físico por el que se transmite el mensaje, como internet, teléfono, etc. La variedad idiomática, la variedad de discurso, como puede ser desde el punto de vista del emisor, un texto narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, etc. Y el de género. Segunda propiedad textual. La coherencia permite que un texto sea una unidad. Está estrechamente vinculada con el contenido del texto. Se debe considerar mecanismos de coherencia, como la unidad temática, que son los enunciados del texto, tienen relación con un tema central. La estructura lógica, si las ideas se ordenan y establecen un orden de algún tipo jerárquico, y el uso de palabras apropiadas, atendiendo a su significado. Existen tres principios de coherencia. La primera, el principio de relación temática, se cumple cuando las ideas se relacionan entre sí y con el tema central. Segunda, principio de precisión, se produce cuando las ideas son claras, su interpretación no se presta a confusión ni ambigüedad. Y tercero, el principio de no contradicción, se cumple cuando las ideas no se contradicen. Tercera propiedad, la cohesión. Hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto, como la puntuación, conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc. Los recursos para encadenar distintas partes del texto, como frases, oraciones y párrafos. A. Recurrencia semántica. Se emplean para evitar la repetición de una palabra ya mencionada en el texto. Puede ser utilizando la sinonimia, la referencial o también la hiperonimia. B. Los mecanismos de sustitución se emplean para evitar la repetición de una palabra ya mencionada en el texto. Pueden ser anáforas o reemplazantes, catáforas o anticipantes y elipsis o supresores.
Recordemos que para encadenar frases u oraciones y formar un texto tenemos que utilizar la clasificación de los conectores lógicos y textuales. Cuando un texto transmite la información de una manera clara, ordenada y comprensible, sus enunciados se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical, se adapta de manera eficaz a la situación comunicativa, respeta las normas que rige el uso correcto de la lengua, entonces está cumpliendo con las propiedades textuales, que son adecuación, cohesión, coherencia y corrección.